con este tema. Hablábamos de la ley de salud mental, que va a empezar a debatirse, a ver si se puede modificar la ley que existe actualmente, que no permite que se pueda internar una persona que tiene alguna enfermedad psiquiátrica, si no es con una acción judicial, ¿no? De una manera un poco más complicada. Estamos en comunicación con Manuel Vilapriño, el presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias. Buen día, espero que ahí se escuche bien. Ahora te Gracias por escuchamos bien. contactarnos. Ahora, por suerte, te escuchamos bien. Bueno, Contanos, gracias. ¿por qué hoy la ley de salud mental debería ser modificada? A ver, primero déjenme decirles un aspecto que va a marcar un poco lo que yo les voy a ir comentando a lo largo de la Sí, pregunta a ustedes. Tengamos en cuenta que cuando la ley se redacta, no para su debate sí, fuimos citados en las asociaciones de psiquiatría y la Facultad de Medicina, pero para su redacción no. Desde ese lugar, que da de por sí a nosotros, a los psiquiatras, las psiquiatras, nos genera cierta controversia en relación a la ley, también tenemos que decir que buscando que realmente esto que le pasa a la mamá de Chano, a todos estos casos mediáticos, pero que no van mucho más allá, perdón, de lo mediático, porque todos los días pasan, Claro. todos los días hay Chano, todos los claro. días hay Petinato, que nadie conoce y que realmente ocurre. Pero en función de poder lograr que la solución para estas personas y sus familias sea la adecuada, también es importante, y desde ese lugar que yo les decía antes, es decir, corriéndonos y buscando con un gesto de grandeza de todos los sectores intervinientes ayudar a esta gente, es importante también considerar algunas cuestiones que a veces se tergiversan de uno y del otro lado de la grieta que marca esta ley, porque lamentablemente en esta ley también está incluida la grieta. No la grieta necesariamente de la política, sino la grieta de las ideologías, sin pensar en que debemos sentarnos a poder debatir de manera seria y con equipos técnicos que realmente estén formados para esto con respecto a aquellas cuestiones que pueden marcar diferencias. Por ejemplo, esto mismo que decías vos, que lo explicaste bien, pero es un tema también de interpretación. La ley impide la internación. Pensando en esto que dije al principio, que nosotros fuimos en cierta forma, no fuimos consultados, es decir, que estamos en cierta forma afectados por lo que pasó en la redacción de la ley. Sin embargo, no es realmente así de que impide la internación. La internación involuntaria, la ley la contempla. Es verdad lo que vos decís, que si la persona no está enfrente, digamos, del equipo tratante, un equipo interdisciplinario, psiquiatra, psicólogo, trabajo social, que pueda evaluar la situación de la persona y a partir de ahí decidir una internación involuntaria, sí se hace un poco más complejo. Se hace un poco más complejo porque lo importante es que el equipo tratante lo pueda evaluar. Pero la internación involuntaria existe, de hecho, el articulado de la ley lo dice, y en la práctica nosotros lo podemos hacer. No, lo que quería acotarle en esto, digo que la realidad, o por lo menos de lo que uno conoce, ¿no? Ustedes tienen más contacto, es que, por ejemplo, un joven que está en su casa, que tiene problemas de adicciones de adicciones recurrentes y que hace por ahí tratamientos de día y que no da resultado, cuando las familias quieren internarlo, realmente es muy complejo, inclusive los internan a través de un juez y después cuando la persona, mayor de 18 años estamos hablando, quiere salir, quiere irse, decide irse porque considera que en un mes está bien, también puede hacerlo. Esto es algo que sucede bastante cotidiano. De hecho, yo creo que el caso de Chano es como el exponente, pero después hay muchos que sucede, como usted decía, que no conocemos, y que inclusive hasta una crítica hacia los medios, ¿no? Como, ay, Chano ya está bien, ya estuvo internado 2 meses, ya está bien, miren qué lindo, qué buena vida. Digo, esto pasa porque pasa también con las familias por ahí que no son tercencanas y que sufren el día a día de tener una persona con adicción. Digo, hay una realidad que no es tan sencillo.
No, totalmente. No es para nada sencillo. Yo digo que la discusión que estamos teniendo hoy en torno a todo esto de la ley pasa por tres ejes A fundamentales. ver. Un eje de conflicto es lo que dijimos en relación a la redacción y contenido de la ley, ¿cierto? En ciertos artículos. El otro es la implementación de la ley, porque hay muchos aspectos que hoy por hoy se reciben como cuestionamientos de la ley, que en realidad el gran problema es que algo muy importante que dice la ley, que es lo presupuestario, no le estamos prestando atención. Estamos todos discutiendo en relación a que si los especializados se cierran o no, si involuntaria o no tiene que ser la internación, y no estamos ejerciendo la presión que como sociedad debemos ejercer en que un aspecto que es clave de la ley, que es el 10% del presupuesto de salud, tiene que estar destinado a salud mental, no se cumple. De casualidad llegamos al 2%. Entonces, ¿qué digo con esto? Que muchas de estas cuestiones de ausencia de dispositivos intermedios, de falta de recursos humanos en todo lo que es terapia ocupacional, acompañamiento terapéutico, todo lo que implica que es necesario en el tratamiento, por ejemplo, del tema de las adicciones, imposible cumplirlo con un presupuesto como el que estamos hablando. Claro. Entonces, para que se entienda esto, hay otro tercer punto que tiene que ver de conflicto, que tiene que ver con las consecuencias sufridas a lo largo de estos 12 años por parte de los pacientes, de sus familias y también de profesionales de salud mental que por cuestiones mucho más implícitas que explícitas de la ley han sido perjudicados. Entonces, ¿qué digo yo? Hay cuestiones, como dicen ustedes, que tienen que ser evaluadas, revisadas. Sí, sí lo tienen que ser, porque yo estoy de acuerdo que todo ese proceso que dicen a veces no, frecuentemente puede obstaculizarse. Y es real, pasa en el día a día, Claro. lo vemos. Al mismo tiempo, también creemos que es mucho más sensible la cuestión que la reformulación de algunos artículos. No sé si se entiende. Es No, decir, no, se entiende acá perfecto. Lo que tenemos pasa es que que dejar de ser, Sí, sacarnos la máscara sí. y ser absolutamente empáticos con esta gente que está sufriendo y ponernos de acuerdo en determinadas cuestiones que van más allá de los articulados. Claro. A mí me da la impresión de que la ley de salud mental deja desamparado, y en realidad no solo la ley de salud mental, sino cierta ideología detrás de la ley de salud mental que ha determinado que un tratamiento o que una internación en un hospital de salud mental es un encierro, es una prisión, ¿no? Porque hay una línea que baja y que de hecho es parte de lo que redacta la ley de salud mental y por eso tiene este tenor, tiene esta ideología, que es que el enfermo mental que está internado en un hospital mental, un hospital neuropsiquiátrico, digamos, está prisionero, está en una cárcel, cuando en realidad está allí bajo un tratamiento. Pero si partimos de la base de que todos los hospitales psiquiátricos son cárceles, se está dejando afuera del tratamiento y se está dejando desamparado a una gran cantidad de gente que debería tener esa contención por parte del sistema de salud del Estado, ¿no? Es como si un día dijeran que, no sé, que las terapias intensivas son restrictivas de la libertad, qué sé yo, y cierran todas las terapias intensivas de los hospitales. No, me parece que es una idea que baja desde la ley de salud mental que me parece que debería cambiarse. Y dudo mucho de que se vaya a cambiar ahora a partir del debate porque es una idea que impera hoy. Esa. Claro, pero yo estoy de acuerdo. El problema acá, vuelvo con lo que decía, por lo menos para mí y para nosotros, ¿no? Son los extremos. Sí, esto que vos bien planteás es tal cual, porque realmente ocurre, y eso es lo que decía que está implícito, más que lo explícito, lo implícito. Claro. ¿Sí? A lo que ha llevado en relación al temor de muchos profesionales a veces de internar y de no interpretar la ley como a veces hay que interpretarla, porque si uno la interpreta de determinada forma, aún en el famoso riesgo cierto inminente, puede internar involuntariamente. Entonces, y ningún juez, o prácticamente ningún juez, por lo menos que uno conozca en Mendoza, que es el lugar donde uno trabaja, y personalmente nosotros recorrimos todas las provincias y sabemos la realidad de las provincias, esto es así, lo mismo que en Cava, sabemos muy bien que también tiene que ver la interpretación. Ahora, son los extremos, porque de un lado tenés lo que decís vos y del otro lado el pensamiento absolutamente opuesto, que tampoco ayuda. ¿Por qué? Miren,
yo les voy a explicar una experiencia que hemos tenido en Mendoza. Yo tuve la suerte de ser director durante 4 o 5 años en un hospital especializado. Yo me formé en un hospital especializado, monovalente, y fui director de ese hospital. Por lo tanto, nosotros como asociación y yo personalmente creo en la importancia de los hospitales especializados, con determinados estándares de calidad que tengan que cumplirse, Claro. que los aleja, como Claro. decía muy bien recién, del encierro, ¿sí? Hospitales que trabajan de manera interdisciplinaria. Bueno, yo tuve esa experiencia. Nosotros, a partir de esa experiencia de poder trabajar en estándares de calidad, logramos en el 2014-2015, por segunda vez en la historia del hospital, el Premio Nacional de Calidad, donde participan instituciones privadas, públicas. Bueno, fue algo importante más que todo por lo simbólico, porque un hospital especializado lo ganaba. ¿Y saben qué? Nosotros mismos, desde esa concepción de hospital especializado y desde esa mirada que yo les dije al principio, pedimos también, hicimos en ese momento un proyecto para que el hospital pudiera refuncionalizarse en determinadas áreas. ¿En qué áreas? Que pudiéramos incluir áreas de clínica médica, que pudiéramos incluir áreas de endocrinología o de ginecología, que lo hicimos. ¿Eso para qué? Para cerrar el hospital especializado, no, para que siguiera conservando su target, pero para que los pacientes tuvieran también toda la oportunidad de abordaje. Sí. Acá Ahí la doctora, Perdón. Sí. la doctora Bresi quiere hacerle una pregunta. ¿Cómo Sí, estás, claro. Manuel? Te Hola, consulto mucho porque gusto. justo estabas hablando de los hospitales especializados. ¿Cómo es la situación hoy en el país con respecto a los hospitales especializados? Nosotros sabemos que venimos de una pandemia en la cual los pacientes afectados con afectaciones de salud mental muchas veces estuvieron internados en hospitales generales que por ahí, si bien tienen servicios de psiquiatría, no están capacitados del todo como para contener estos pacientes que podían llegar a sufrir las consecuencias de una transmisión, en primer lugar, por el correcto uso del barbijo, porque podían entrar y salir, por distintas situaciones que conocemos, que son propias de las patologías de salud mental y que estaban en un hospital general que estaba completamente abocado a una pandemia. ¿Cómo están los hospitales especializados hoy en Argentina con respecto a la prevención de enfermedades de transmisión y a la ocupación también? Bueno, es muy buena pregunta. Como decía, nosotros recorremos el país y, bueno, tenemos la oportunidad de visitar hospitales en Cava y visitar hospitales en Salta, en Santiago del Estero. Cada región y cada provincia tiene su idiosincrasia y esto hay que también saberlo respetar. Los hospitales especializados han hecho un frente enorme a todo el tema de pandemia y a todo lo que tiene que ver con el abordaje e internación de problemáticas de trastornos de salud mental durante la pandemia y antes también. ¿Cuál es el punto? Vos lo dijiste muy bien. El problema acá no es la internación en hospitales generales como una medida interesante o que puede ser adecuada. Porque yo creo que si en los hospitales generales, como bien decías vos, estuvieran dadas todas las instancias, y para eso volvemos al tema presupuestario, hace falta recursos, donde acordémonos que la internación en salud mental no es una internación horizontal, como pasa en otro tipo de especialidades. La nuestra es vertical, el paciente deambula, camina, requiere talleres, requiere actividades de hospital de día, requiere toda una serie de instancias que a veces en los hospitales generales, como está hoy, la cuestión presupuestaria cuesta. Es importante, en este sentido, la inversión que se dice desde salud, desde Nación, que se va a hacer en relación a salud mental, de duplicar los presupuestos, porque eso, cuando se lleve a cabo, va a ayudar a que todo esto mejore. Hoy por hoy, sabemos que seguimos necesitando los hospitales especializados que funcionen con espacios abiertos y con abordajes adecuados, interdisciplinarios y de calidad. Esto es una realidad, que no significa que después se puede ir modulando de otra manera, por lo que yo expliqué antes, porque también los hospitales especializados eso lo necesitan. Necesitan también que existan médicos clínicos, que existan ginecólogos, Claro. que existan endocrinólogas, es decir, también necesitan, porque estamos dentro de la medicina, si no es como sesgarlo más todavía lo que hacemos. Y es un déficit que nosotros, los que trabajamos en el hospital especializado, muchas veces
notamos. Tenemos la complicación de un paciente con patología psiquiátrica primaria, pero que también hacen trastornos de otro tipo. Y cuesta muchísimo la derivación, cuesta mucho que haya profesionales médicos de otras especialidades y médicas que puedan trabajar en los hospitales especializados. Por eso digo que es mucho más complejo. Sí. No, pero lo que pasa es que también uno observa, doctor, uno observa también lo del equipo interdisciplinario, ¿no? Más allá de esto que está diciendo usted, que tiene que ver con los servicios y con la ayuda que puede llegar a tener un hospital. Pero con respecto a la atención de salud mental, que tiene que estar a cargo de un equipo interdisciplinario, como establece la ley, al final lo que da la impresión y lo que le da la impresión a los familiares de personas que tienen patologías o que tienen enfermedades mentales es que quien está determinando si su hijo o su pariente se interna o no es un trabajador social y no el psiquiatra, que es usted. Digamos, usted en un equipo interdisciplinario, usted es el que tiene que levantar la mano y decir: no, esta persona tiene una patología psiquiátrica, tiene que internarse. Digamos, si ahí el voto o el veto, digamos, de esa internación la pone un trabajador social, digamos, respetando todo el trabajo que hace el trabajador social, ¿no? Pero en este sentido es como si, no sé, como si la nutricionista determinara que el traumatólogo no tiene que enyesar, ¿no? Digamos, me refiero a que esos son los problemas que me parece que tiene la ley de salud mental. Bien, ese es otro de los puntos que pueden ser hablados y profundizados. Lo que es la realidad, miren, la ley lo que dice es que uno de los dos, de parte del equipo interdisciplinario, tiene que ser psiquiatra o psicólogo, que también ha sido objeto de discusión. La realidad es que en un trastorno de este tipo, lo que sí tiene que tener el equipo interdisciplinario es una formación adecuada para entender la internación o no. Porque yo también puedo decir que existen profesionales psicólogos, profesionales de trabajo social que están muy bien capacitados en esto. No, para eso están los equipos interdisciplinarios, ¿no? Justamente para tomar decisiones cada uno desde su área, porque si no, no tendría sentido el equipo interdisciplinario. Es que además, totalmente, porque además hay una realidad. Yo siempre lo explico así. Miren, yo soy un psiquiatra clínico, ¿eh? Yo trabajo todo el día viendo pacientes, generalmente con trastornos mentales severos. Y ¿saben lo que uno aprende en esto? Si las causas de la patología psiquiátrica tienen que ver con predisposición genética individual por un lado, y por otro lado por factores psicológicos, sociales y ambientales, el mejor abordaje que nosotros les podemos ofrecer a estos pacientes es la mirada interdisciplinaria. Absolutamente. Y negar eso es negarle la posibilidad a los pacientes de recuperación. Ahora, esto que decías bien vos, bueno, puede ser objeto de reevaluar, pero ojo que la ley lo que dice es psiquiatra o psicólogo. A ver, yo con esto, yo no soy un defensor de la ley absoluto, como no lo sería de ninguna ley en general, porque creo que todas las leyes a lo largo del tiempo van necesitando una mirada de determinadas cuestiones. Pero de ahí a decir que determinadas cuestiones pasan por que la ley no es adecuada, y lo estamos deformando. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando nos vamos a los extremos, los que sufren son los que quedan en el medio. Absolutamente. Que son los pacientes, las pacientes y sus familias. Doctor Villaplino, no nos ponemos de acuerdo. La verdad es que nos interesa mucho el tema, se nos fue el tiempo porque nos entusiasmamos hablando con usted. Dios quiera que este debate sea rico en el Congreso y que se hagan los cambios que hay que hacer, o que la gran mayoría no tenga el consenso, y sobre todo que se pueda cuidar a los pacientes y a sus familias, ¿no? Que me parece que tiene que ser el objetivo principal. Totalmente, muchas gracias por convocarnos, y yo les digo que para nosotros lo importante es que nos corramos, como decía antes, de los narcisismos, de los egoísmos, y seamos empáticos y pensemos que nuestro objetivo es ayudar a esa gente que sufre. Absolutamente. Y no en los beneficios que podamos tener desde el punto de vista personal o corporativo. Pasa por esa gente, y en esa gente en la que hay que pensar, y en la salud pública. Totalmente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.